Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria. En las secciones anteriores de este curso hemos venido analizando diferentes tipos de datos para análisis geoespacial. La sección anterior se encargó del estudio, manejo, edición y procesamiento de análisis y procesamiento de datos vectoriales. Ahora, en esta sección del curso vamos a estudiar los tipos de datos raster, que son otro tipo de archivos que nos permiten analizar otro tipo de variables y que también nos son muy útiles en el manejo de datos geoespaciales, en la interpretación de la información y en el despliegue de la información. Entonces, bueno, los datos raster son un conjunto son un arreglo de valores que están específicamente georreferenciados, que tienen un lugar en específico y que cada valor en un lugar tiene una información muy particular y que describe un fenómeno muy particular en cada ubicación. Entonces, la relación que existe entre los datos y digamos que en este caso los atributos de esos datos es que en cada celda nosotros podemos encontrar el valor y sus atributos asociados. Entonces, por ejemplo, estos datos se almacenan en estructuras como tipo maya que que se pueden visualizar como matrices de datos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos tener puntos irregulares, mediciones de algún fenómeno que puede estar distribuido de esta manera. Pero en los datos raster nosotros digamos que tenemos un set de puntos un poquito más acomodado de acuerdo a un punto en el espacio en específico, de tal forma que pueden estar acomodados dentro de estas mallitas. Entonces, como tal, si nosotros definimos lo que es un raster, pues los rasters son un conjunto de celdas o píxeles donde, como ya lo mencioné, cada píxel o cada celda tiene una ubicación geográfica en específico. Entonces, estos raster, a pesar de que también pueden representar variables categorizadas como los archivos vectoriales, son más convenientes en el manejo de variables continuas, como por ejemplo las elevaciones de terreno, perfiles de temperatura, lluvia, que son variables que cambian continuamente en el espacio. Entonces, bueno, nosotros podemos ver que un raster, básicamente muchos lo podemos visualizar como una imagen, y una imagen es un conjunto de píxeles que se ve de esta manera, y si nosotros vamos un poquito más al fondo de la estructura de un raster, podemos tomar una muestra de un cuadrito de X tamaño, y vemos que en cada cuadrito hay un valor asociado, y ese valor asociado incluye también además de ser el valor de la variable, incluye información sobre la extensión del raster, el tamaño de la celda y el sistema de coordenadas bajo el cual se encuentran georreferenciadas este tipo de imágenes. Entonces, bueno, los elementos importantes de un raster son el tamaño de la celda y lo que se conoce como la extensión del raster. Por ejemplo, un raster, si hablamos de la cobertura geográfica que está representando este conjunto de números, hablamos de la extensión del raster. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en las geometrías vectoriales tenemos un conjunto de puntos, si hablamos de shapes de puntos, la extensión de ese conjunto de datos vectoriales es el límite de donde se encuentran los puntos, por ejemplo, acá, acá y acá. Esa sería la extensión de ese dato vectorial. Los de línea, pues desde acá hasta acá, y donde se encuentran estos puntos iniciales y finales. En los polígonos, lo mismo, ¿no? Donde se encuentra el último punto, eso marca las extensiones de los archivos vectoriales.
En este caso, para los raster, la extensión está dada por el número de columnas y renglones que estén integrando esta matriz de datos. Otro aspecto importante en la caracterización de los archivos raster es la resolución. La resolución está relacionada más bien con el tamaño de celda que se esté manejando o el tamaño de píxel. Está directamente relacionada con el área del suelo o el área de la superficie que cubre cada píxel. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, si nosotros tenemos píxeles muy grandes, significa que ese tamaño de píxel está cubriendo una área mayor y por lo tanto la representatividad puede quedar en duda. Digamos, el nivel de detalle. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen, ejemplo, para darse una idea de cómo afecta la resolución en la representatividad de la información. Podemos ver que si nosotros tenemos, por ejemplo, celdas de 8 metros por 8 metros, no se distingue bien de qué tipo de variable estamos hablando, qué tipo de información estamos representando. Sí tenemos un valor asociado, pero no hay una buena visualización del fenómeno. Se empieza a tener un poquito más de detalle cuando tenemos celdas, por ejemplo, de 4 metros por 4 metros, pero vean el efecto de si cambiamos a 2 metros por 2 metros. Cada valor de celda se va acomodando de tal manera que hay más detalle y los fenómenos de visualización empiezan a mejorarse. Por ejemplo, 2 metros por 2 metros y 1 metro por 1 metro ya se distingue de qué tipo de imagen estamos hablando. Sin embargo, debe de haber un equilibrio entre el número de datos y eventualmente la representatividad de la información y la capacidad o velocidad de procesamiento que implica el manejo de tantos datos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de celdas grandes, eventualmente tenemos menos datos que procesar, pero como ya se vio aquí en esta imagen, la representatividad se pone en juego. Tenemos menos representatividad del fenómeno, pero sí tenemos mayor velocidad de procesamiento. Digamos que no se requeriría un equipo tan robusto para poder procesar este tipo de información. Ahora bien, si hablamos de celdas pequeñas, incrementamos por ende el número de datos. Pero como ya vimos, la representatividad es mucho mejor y digamos que la precisión del fenómeno descrito también incrementa. Sin embargo, ponemos en riesgo la velocidad del procesamiento. Requerimos capacidades computacionales más robustas para poder procesar grandes cantidades de datos. Entonces hay que tener un equilibrio entre representatividad y esfuerzo computacional aquí para caracterizar o para manejar este tipo de archivos. Bueno, entonces ya vimos que la extensión de un raster y la resolución de un raster son parte de las propiedades principales que integran la caracterización de este tipo de archivos. Entonces, bueno, los raster pueden ser simplemente las matrices de datos como tal, con sus valores intrínsecos, o bien podemos tener incluso arreglos de estas matrices y generar rasters multibanda. Entonces, por ejemplo, el tipo más común de raster multibanda es aquel que vemos en las imágenes, y los raster multibanda son aquellos que tienen como rasters apilados, como si fueran stacks de raster. Entonces, por ejemplo, en una imagen de color básica se sabe que consta de 3 bandas, la roja, la verde y la azul. Cada banda representa la luz reflejada desde las diferentes porciones roja, verde y azul del espectro electromagnético. Cuando se juntan estas imágenes y su respectivo brillo, nos da la imagen que nosotros podemos ver, lo que se conoce como el RGB. Nosotros vemos esta imagen, pero en realidad está compuesta de estas 3 bandas como tal. Entonces, este es un tipo de raster multibanda. Otro tipo de raster multibanda es aquellos que se conocen como rasters multidimensionales, que están constituidos por rasters de una sola capa que contienen rasters sencillos de arreglos de matrices, no como los de las imágenes, sino nada más de una banda, pero que están apilados en función de ciertas características, como por ejemplo el tiempo. Si nosotros tenemos un raster de medición de temperatura en diferentes locaciones a las 2 de la tarde
y tenemos otra medición a las 3 de la tarde, es decir, rasters de cada hora, nosotros podemos apilarlos y construir un raster multibanda, pero en función de la dimensión tiempo. Entonces podemos aquí tener el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3. Un raster para cada instante de tiempo. Estos tipos de archivos se manejan mucho en bases de datos climatológicas. Los que se encargan de estudiar estas áreas les conviene mucho almacenar este tipo de archivos de esta manera porque permite un mejor manejo y el consumo de memoria no es tan elevado. Podemos almacenar datos también en función del tiempo y también agregar otras dimensiones, por ejemplo también altitud. Podemos tener el valor de una variable que cambie en el tiempo y que se tome a diferentes altitudes, como la temperatura. Podemos tener un valor de temperatura a las 3 de la tarde a una altitud de 100 metros y otro valor de temperatura a esa misma hora a una altitud de 200 metros, por ejemplo. Entonces se pueden construir todo este tipo de estructuras y es muy común encontrar este tipo de archivos. Por ejemplo, si alguien quiere manejar datos de viento y consulta velocidad de viento, pues es muy común que encuentre este tipo de archivos. Por ejemplo, una fuente de este tipo de archivos es el Servicio del Cambio Climático, que tiene datos abiertos desde años desde 1959 hasta el presente, porque pues su objetivo es analizar el cambio climático, y ellos almacenan este tipo de archivos en archivos llamados NetCDF, que almacenan por mes y por hora los diferentes valores de velocidad en diferentes locaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros entráramos a este sitio, podemos encontrar datos de temperatura, velocidad de viento, presión, radiación solar y cosas así que están directamente relacionadas con las condiciones climatológicas. Y los tipos de archivos que son más comunes en este tipo de raster multidimensionales son el archivo NetCDF y el GRIP. Pero curiosamente, Esri dentro de su portafolio, dentro de su manejo en ArcGIS Pro, ofrece un nuevo formato que se llama CLUD Raster Format, que permite un mejor procesamiento para este tipo de raster multibanda y que son más fáciles de subir a la nube. Entonces nosotros podemos incluso graficar estas series de tiempo, podemos sacar promedios, podemos sacar perfiles de tiempo sobre este conjunto de archivos que finalmente presentan este tipo de facilidades cuando están apilados de esa manera. Algo importante de mencionar es que, por ejemplo, si nosotros tomamos una rebanada de este raster, podemos graficarlo y podemos ver que efectivamente es una matriz de datos que tiene cierto número de valores y que está distribuido de acuerdo a la latitud y la longitud. Si nosotros tuviéramos un dato de velocidad de viento respecto al tiempo, nosotros tenemos entonces, estamos hablando de arreglos de 3 dimensiones. Por ejemplo, X la longitud, Y la latitud y su valor respecto al tiempo. Y así con muchas otras variables climatológicas. Y esto, como ya lo reitero, manejar este tipo de archivos es muy sencillo en este tipo de softwares GIS. Y también eventualmente los lenguajes de programación como Python y R ofrecen librerías que permiten el manejo de este tipo de archivos. Ahora bien, en el manejo de datos raster, si nosotros queremos empezar a hacer operaciones o análisis con este tipo de archivos, lo que podemos encontrar inmediatamente es algo que se llama álgebra de mapas. Cuando nosotros queremos jugar o analizar los valores que están contenidos dentro de esas celdas, nosotros podemos hacer operaciones aritméticas.
Y de eso va el álgebra de mapas, ¿no? Otro nombre que toma es aritmética de mapas, porque nosotros podemos aplicar diferentes funciones e incluso condicionales para poder obtener los resultados que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que tenemos diferentes capas de raster que están asociadas a una determinada variable, y que la variable A va a depender de la multiplicación de todas las otras variables, y como resultado vamos a obtener la variable A. Entonces, este tipo de manejo de operaciones son las que podemos hacer con este tipo de archivos, aprovechando que finalmente son matrices de datos. Entonces, es importante mencionar que hay 4 tipos de álgebra de mapas: las locales, las globales, las focales y las zonales. Entonces, bueno, las operaciones locales son el tipo más común de álgebra de mapas, porque son aquellas operaciones que se llevan a cabo celda a celda. Si nosotros ejecutamos una operación, se va a llevar a cabo esa operación entre las celdas de los rasters involucrados. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una suma de rasters, podemos tener nuestra matriz de datos 1 y nuestra matriz de datos 2, y si nosotros la sumamos, se va a sumar celda a celda, es decir, posición a posición. Y finalmente, el resultado va a ser una capa, un nuevo raster, que va a ser el producto de la interacción de los rasters de entrada. Por ejemplo, un tipo de operación que sería local es el cambio de unidades a una capa de raster. Por ejemplo, si yo tengo velocidad de viento en metros sobre segundo y yo la quiero cambiar a kilómetros por hora, esa interacción con valores escalares es una operación local que se va a ejecutar celda a celda. También la aplicación de funciones sobre las capas raster es una operación local. Por ejemplo, si yo tengo variaciones de altitud en un raster y, por ejemplo, lo tengo en valores normales, veo que la visualización se afecta. O sea, no es posible distinguir bien las variaciones, porque son tan grandes las variaciones que apenas podemos ver transiciones entre blanco y líneas azules. Pero si nosotros cambiamos la escala aplicando una función logarítmica, podemos ver que el efecto de la visualización podemos ver que la visualización se ve afectada, y que por lo tanto es muchísimo mejor presentar los datos a través de una escala logarítmica a una escala normal. Y también esta es una operación que se lleva a cabo celda a celda y por lo tanto es local. Otra de las operaciones que se pueden llevar a cabo en el manejo de los rasters son las operaciones focales. Y estas operaciones focales calculan un valor de salida de cada celda utilizando los valores que están alrededor de una celda en específico. Por ejemplo, si nuestra celda es la amarilla, ese valor va a depender del número de celdas que estén alrededor de esta celda en específico. Eso lo define el usuario. Las operaciones focales pues pueden estar en función de los objetivos que se tengan. Por ejemplo, si yo quiero sacar el promedio de las celdas que estén alrededor de una celda en específico, pero yo quiero seleccionar las 6 celdas que estén en específico, puedo sacar ese promedio, y ese promedio se va a almacenar en la amarilla, por decir algo así. Y el tamaño de esa ventana lo va a definir el usuario en función del tipo de análisis que quiera ejecutar. También las clasificaciones son operaciones focales, porque pues la clasificación se va a ejecutar entre un determinado número de celdas, y como en general pues todas las operaciones matemáticas que involucren únicamente celdas en específico. Otra de las operaciones que mencionamos que se ejecutan son las operaciones zonales. Estas operaciones zonales se puede aplicar a cualquier función matemática, principalmente con estadísticas, y estas operaciones se ejecutan de acuerdo a una zona geográfica delimitada. Cuando nosotros queremos hacer una operación zonal, lo más recomendable es superponer una capa vectorial o un polígono que delimite las zonas que se van a ejecutar en el raster para poder obtener un cálculo. Por ejemplo, si yo tengo un raster de un perfil de temperatura de todo el territorio mexicano,
y yo quiero saber la temperatura promedio por estado, lo que voy a hacer es superponer una capa de la división política de México y ejecutar el promedio para cada estado. Entonces se van a involucrar solamente en el cálculo los píxeles o las celdas que estén dentro de la forma de cada estado. Entonces, esa es una herramienta muy poderosa que inmediatamente nos puede sacar estadísticas para una gran cantidad de polígonos, en este caso para los estados del país, como se muestra aquí en esta imagen. Este raster va a estar afectado por estos polígonos y finalmente cada valor se va a asociar a cada zona en específico. Hay una herramienta en QGIS que permite hacer este tipo de operación que se llama estadísticas zonales y que es un plugin y que se puede instalar y que más adelante vamos a hacer un ejercicio respecto a eso. Ahora bien, la última operación que se puede hacer en este tipo de rasters son las operaciones globales. Las operaciones globales son aquellas que involucran la totalidad de los valores de la capa para obtener un resultado en específico. Un tipo de operación que se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando nosotros queremos conocer de forma global cuál es el promedio de valores de toda la celda, valores máximos, valores mínimos, o los histogramas. Cuando nosotros queremos saber cómo están distribuidos los valores de cada celda, también esa es una operación que involucra conocer o procesar todos los valores de la celda. Y finalmente, bueno, también se pueden realizar operaciones relacionales con los valores de los rasters. Podemos hacer pruebas lógicas, por ejemplo, mayor que, menor que, igual a, mayor o igual que, menor o igual que, e incluso los softwares de análisis geoespacial ofrecen ciertas funciones donde nosotros podemos establecer condicionales sobre este tipo de celdas. Cuando nosotros establecemos un condicional, lo que vamos a obtener es un raster con valores asociados a verdadero o falso, es decir, si sí se cumple una condición o no se cumple. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta matricita de datos y le estamos diciendo, bueno, esta matriz de datos mayor o igual a 0. Resulta que, por ejemplo, mayor a 0. Entonces, el resultado va a ser esta matriz rosa con amarillo, donde los unos van a ser los lugares donde sí se cumplió esa condición y los ceros van a ser los lugares donde no se cumplió esa condición. Entonces, por ejemplo, aquí vemos menos 3, mayor que 0, falso. Y el resultado lo arroja como 0. Este tipo de operaciones intermedias son muy útiles porque pueden ser una herramienta auxiliar en el camino a obtención de resultados y durante el procesamiento de rasters. Ahora bien, la herramienta más amigable que se puede tener en el manejo de este tipo de archivos es la calculadora raster, donde nosotros podemos agregar diferentes capas de raster y procesarlas. Nosotros podemos aquí seleccionar valores condicionales, funciones matemáticas, interactuar con escalares, hacer consultas incluso de valores dentro de los píxeles y ejecutarlo. Cuando lo veamos dentro del software QGIS, veremos que hay pestañas que incluso aquí en esta pestañita que dice Environments, podemos modificar o cuidar el tamaño de la celda y la extensión del raster que se va a obtener como producto de la operación de los rasters de entrada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejemplo de cómo manejar estos rasters en QGIS y hacer un ejercicio de álgebra de mapas. Gracias. Corti. Listo. Okay. En esta sección del video lo que vamos a aprender es a dar los primeros pasos en el manejo de datos raster en QGIS. Y para ello, bueno, nosotros hasta el momento hemos estado trabajando mucho con la capa de vectorial
Y ahora vamos a trabajar con la parte de raster, de análisis raster. Entonces nosotros aquí tenemos diferentes opciones para procesar este tipo de archivos, y el ejemplo que primero quisiera hacer es cómo cargar este tipo de archivos, y luego vamos a trabajar un poco con la calculadora raster para poner en práctica las operaciones que se mencionaron en la presentación. Vamos a hacer un poco de álgebra de mapas, algunos cambios de unidades, vamos a hacer también interacción entre diferentes capas de raster, y bueno, vamos a proceder. Entonces ahora vamos a ir a capa, añadir capa, y ahora vamos a elegir la opción de añadir capa raster. Vamos a ir a la ruta donde tenemos almacenados nuestros archivos, y vamos aquí. Vamos a analizar un problema donde nosotros tenemos, por ejemplo, 4 raster, y cada raster tiene valores de radiación solar en unidades de watt por metro cuadrado. Entonces nosotros y ese raster, cada uno de ellos es un raster promedio de cada mes, y lo que yo voy a hacer es sumarlos para ver cómo ha sido la radiación solar a lo largo en total de esos 4 meses, y también les vamos a hacer un cambio de unidades, e incluso vamos a sacar el promedio de radiación solar durante esos 4 meses. Entonces vamos a agregarlas. Podemos agregarlas una por una o agregar todas al mismo tiempo. Para ello pues las vamos a seleccionar, abrir, añadir, cerrar. Parece que se agregaron 2 veces. Vamos a quitar para no poner en riesgo nuestra capacidad de procesamiento. Vamos a eliminarlas, aceptar, y vemos cómo ya se han agregado nuestros rasters. ¿Cómo conocer qué tipo de información contienen estos raster, de qué tamaño son, cuál es la extensión del raster, cuál es el tamaño de la celda, qué sistema de coordenadas tienen, que recordemos que esos son los atributos asociados a cada valor de celda? Pues es importante, antes de procesarlos, conocer este tipo de información. Entonces vamos a ir a las propiedades del raster para poder visualizar esta información. Entonces vamos a dar clic sobre el panel de capas, clic derecho, propiedades, y bueno, aquí podemos visualizar en la información la extensión del raster. Aquí podemos visualizar, por ejemplo, el formato en el que está este tipo de archivo. Por ejemplo, algo que no he mencionado hasta el momento es el tipo de formatos en los que se guardan este tipo de archivos raster. Uno de los formatos más comunes es el GeoPackage, que al igual que los datos vectoriales, pues también se pueden almacenar datos rasters, y es universal para cualquier tipo de software GIS. En este caso podemos encontrar más de 50 tipos de archivos en los que se almacenan los tipos de datos rasters. Está el JPG, está el TIFF, está GeoTIFF también, que es una de las formas en las que se puede exportar. Y hay múltiples tipos de archivos. Por ejemplo, este es ASC, que alguna institución quizá lo agarró como una manera estándar de trabajar, y nosotros nos podemos encontrar múltiples formatos de trabajo. Entonces, en este caso estamos trabajando con un tipo de archivo ASC. Ahora bien, nos dice que tenemos en la parte de filas tenemos 4.401 filas, y tenemos 6.401 columnas. Entonces todo ese tipo de información la podemos encontrar aquí. También, por ejemplo, lo que hace QGIS al cargar un archivo raster es calcular las estadísticas involucradas alrededor de todas las celdas que incluyen este tipo de raster. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el valor máximo, el valor medio, el mínimo, la desviación estándar y los percentiles.
Y aquí es importante observar que, por ejemplo, tenemos el tamaño del píxel. En este caso, estamos conociendo nuestro raster y ya vimos cuál es su extensión, cuál es el formato del que tiene, cuántas columnas, cuántas filas, y el tamaño de la celda de 500 por 500. Entonces, bueno, esta información de entrada ya nos sirve para ir conociendo ciertos efectos que pudiéramos ir viendo a lo largo del procesamiento. Ahora bien, vamos a empezar a manejar este tipo de archivos. Algo importante que se debe de tener en cuenta es que hay ciertas situaciones en el manejo o en la estructura de este tipo de archivos. Como nosotros tenemos una matriz de datos que puede ser rectangular o cuadrada, en este caso nosotros tenemos diferentes números de filas que de columnas, entonces nuestro raster tiende a ser más rectangular que cuadrado. Y vemos que realmente la forma que tenemos aquí en el raster no es un cuadrado específicamente, vemos que tiene la forma del país. Eso significa que hay otros valores aquí que nosotros no vemos y que se llaman valores nulos. Esos valores nulos, depende del usuario, tienen un valor en específico. No significa que no haya datos, sino que esos datos no son reconocidos para procesamiento y eventualmente tampoco son desplegables. Una forma de agregar valores nulos a nuestras matrices de datos son con valores negativos. En este caso, el valor menos 99 nos está indicando que este raster tiene valores nulos y que tienen ese valor de menos 99. Entonces le vamos a dar bueno, de entrada la información que ya obtenemos en general, ya conocemos un poco nuestro raster. Ahora bien, la fuente, el sistema de coordenadas en el que se va a desplegar. Nosotros en el proyecto tenemos un sistema de coordenadas geográficas, pero si yo tengo un poco de conocimiento de la historia de estos datos están en un sistema de coordenadas proyectadas, que se llaman proyectadas cónicas conforme de Lambert. Y bueno, aquí quisiera mencionar que algo muy importante es conocer más o menos la historia de estos datos, porque a veces, pues, a pesar de que se nos presenta aquí información característica de este archivo, no nos reconoce el sistema de coordenadas. Entonces nosotros, bueno, podemos seleccionarla, podemos establecer de acuerdo a la historia de los datos en qué tipo de coordenadas están trabajados. Y nosotros podemos establecer que se cargue o que se ejecute en coordenadas también geográficas o en coordenadas proyectadas. Vamos a trabajarlo esta vez en coordenadas geográficas y bueno, así nos va a aparecer. Ya se le asignó el sistema de coordenadas y ya, como pueden ver, ya no nos aparece un signo de interrogación así como de a ver, ¿cuál tomo? ¿La del proyecto o la de origen de la capa? ¿No? Entonces, bueno, automáticamente QGIS hace la conversión de coordenadas. Lo mismo vamos a hacer para las otras capas, propiedades, fuente, geográficas, aplicar, aceptar. La siguiente capa, propiedades, geográficas, aplicar, aceptar. La siguiente capa, propiedades, geográficas, aplicar, aceptar. Y una vez que ya tenemos nuestras capas a procesar en el mismo sistema de coordenadas, es que podemos empezar a hacer esta suerte del álgebra de mapas. Algo importante de mencionar es que para ejecutar álgebra de mapas o para poner a interactuar aritméticamente dos raster, estos deben de tener al menos el mismo tamaño de celda, porque de lo contrario no es posible ejecutar el procesamiento. Perdón, eso va a salir en el video, no, lo van a cortar.
Ay. 5, 4, 3, 2. Bueno, ahora que ya están en el mismo sistema de coordenadas, podemos ejecutar cualquier proceso dentro de ellas. Y algo que me gustaría resaltar de una vez es que nosotros podemos especificar ciertos colores en la simbología para que no se vea así como se carga por default en escala de grises, sino que nosotros también podemos escoger una escala de colores o un perfil de colores en función de lo que queramos proyectar. Por ejemplo, yo puedo elegir alguno de los que tienen por default QGIS y bueno, vamos a dejarle este. Y si yo lo dejo así tal cual, vamos a dar a aplicar y nos muestra una variación de colores de este estilo. Por ejemplo, así, ¿no? Se ven ahí que los valores 0 están en rojo, que antes estaban en negro, y los valores que ya tienen un valor en específico, un valor que representa a la variable de estudio, pues ya esos son los que se colorean. Algo importante de mencionar es que aquí también es importante conocer siempre un poco de la historia de los datos, porque ya les hablé que en un raster existen datos nulos y en este caso, además de datos nulos, tenemos valores en 0. ¿Qué significa eso? No significa que ahí en esos lugares no haya radiación solar, sino que es la manera en que escogió la persona que hizo estos raster para mencionar que esas son zonas excluidas, donde por ejemplo, si estas son mediciones de radiación solar, significa que en esas zonas en 0 no es posible, digamos que la cosecha de energía solar, sino que más bien son territorios excluidos como pueden ser zonas de cultivo, cuerpos de agua, asentamientos urbanos, donde se eliminan esas áreas y se les asigna el valor de 0 para que no se tomen en cuenta dentro de los cálculos, o más bien para la visualización, porque realmente un píxel con un valor de 0 sí se toma en cuenta en los cálculos, pero no afecta el despliegue de la información porque finalmente nosotros ya tenemos bien delimitadas las zonas en las que sí es posible la cosecha de energía solar en este caso. Pero si nosotros queremos hacer una suerte de manipulación de estos datos, podemos aplicar un condicional sobre los valores de 0 y decir que esos valores de 0 se hagan nulos, y así aseguramos que durante el procesamiento de los datos no se tomen en cuenta en los cálculos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Para que nos aseguremos de que no haya ningún error en nuestro promedio. Porque incluso si nosotros nos vamos otra vez a las propiedades y nosotros checamos el panel de información, vamos a ver que estas estadísticas están afectadas por los valores 0 que están aquí en este raster. Si nosotros agregamos, si nosotros hacemos esa condicional de que se hagan nulos los valores 0 y volvemos a checar estas estadísticas, digamos que del raster como tal, esos valores van a cambiar. Vamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, para ello vamos a ir a la calculadora raster, que es nuestra herramienta más útil o más sencilla en este ambiente de QGIS, y vamos a utilizar una Adelante. Bueno, ahora que ya les mostré más o menos los primeros pasos de cómo se puede manipular la simbología y cómo se pueden conocer la información y las características iniciales o generales de los datos raster, ahora voy a enseñar a hacer operaciones básicas en la calculadora raster. Para ello vamos a ir a la pestaña calculadora raster. Vamos a abrirlo y lo que vamos a hacer es que, bueno, como yo les mencioné anteriormente, tenemos 4 capas y cada capa muestra valores de radiación solar para todo el país. Entonces tenemos valores promedios mensuales. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos conocer cómo ha sido la radiación solar promedio en esos 4 meses? Entonces para ello lo que vamos a hacer es calcular el promedio de esos valores a lo largo de esos 4 raster y vamos a obtener una capa resultante.
Entonces, bueno, primero vamos a observar que los valores de radiación solar de cada mes van de valores como de 9 hasta 37 watts por metro cuadrado. En esas unidades están los valores. Otros van de 0 el máximo valor es de 33 watts por metro cuadrado, de 29 watts por metro cuadrado y de 24. Entonces, esa variación entre los valores de los rasters pues, va a permitir que tengamos también una variación en el promedio. Entonces, vamos a hacer este cálculo. Vamos a sumar cada una de los rasters que tenemos aquí cargados y los vamos a dividir entre 4, que son el número de meses que estamos evaluando. Entonces, para agregar la calculadora, para agregar al procesamiento estas capas, lo que vamos a hacer es dar doble clic o bien escribir el nombre de la capa. Entonces, vamos a sumar más la capa, más la otra capa, más la otra capa. Y llevamos 3 y la última capa. Vamos a agregar el símbolo de más. Y vamos a dividir entre 4. Es importante aquí que tengamos cuidado de cómo agregar las capas y que las expresiones aritméticas sean válidas. Aquí nos aparece, QGIS nos ofrece la posibilidad de conocer qué tipo de expresión estamos agregando es válida o qué tipo de expresión que hayamos anotado no es válida. Si no es válida, entonces no se va a ejecutar correctamente. Entonces vamos a dividir entre 4 y vemos que la suma de las 4 capas entre 4 sí es una expresión válida. ¿Qué estamos viendo aquí en esta operación? Primero, estamos trabajando operaciones locales. Estas operaciones se van a hacer celda a celda, posición a posición, primero. Y después estamos haciendo la interacción con un escalar. Estamos dividiendo entre 4 para obtener el promedio. Entonces, este 4 va a dividir cada valor de celda posición a posición. Y bueno, aquí todavía no nos aparece habilitada la pestaña de aceptar porque no hemos establecido una dirección para guardar el raster de salida. Entonces lo vamos a establecer en una carpeta en la que se esté trabajando y yo lo voy a guardar aquí. Vamos a poner promedio P4 meses. Guardar. Lo que vamos a ver aquí es que podemos ver los diferentes formatos disponibles en QGIS para el almacenamiento de archivos raster. Nosotros podemos trabajar con archivos TIFF, con archivos JPG y otros múltiples formatos que existen. Les decía anteriormente que existen más de 50 formatos para almacenar archivos raster. Entonces lo que vamos a seleccionar nosotros es el archivo. Vamos a trabajar con GeoPackage para mejorar el almacenamiento y que sea universal y utilizable en cualquier software de GIS, al igual que si hubiéramos escogido TIFF. Y bueno, nosotros aquí podemos modificar la extensión del raster de salida. Lo más adecuado, o dependiendo de las intenciones del usuario, es que la extensión se conserve respecto a los rasters de entrada, al igual que nosotros también podemos elegir si se conserva el sistema de coordenadas o se cambia a uno diferente. Entonces nosotros le vamos a dejar el mismo sistema de coordenadas y eventualmente si nosotros conservamos la extensión y el número de filas y columnas que se involucran en este cálculo, pues eventualmente vamos a conservar el tamaño de celda. Recordemos que de acuerdo a lo observado en la información general de estos raster, estamos trabajando con un tamaño de celda de 500 por 500 metros. Significa que cada píxel nos está representando un cuadro de 500 metros por 500 metros. Entonces, es como si dijéramos que un valor de radiación solar de 30 watts por metro cuadrado, ese aplica para los 500 metros en cuanto a tamaño de celda. Ok, entonces ya habiendo completado el ambiente de la calculadora raster y teniendo una expresión válida, no deberíamos de tener problema para la obtención de un resultado adecuado. Entonces le vamos a dar a aceptar.
está ejecutando la expresión que pusimos en la calculadora raster. Y ya terminó de correr. Vemos que se nos generó una capa que tiene el nombre que habíamos asignado y cuyo valor máximo es de 28 watts por metro cuadrado, ¿no? Y que bueno, se conservan las zonas que están excluidas, que tienen valor de 0. Que recuerden que mencioné que a pesar de que el usuario que creó estos archivos los hizo para representar territorios excluidos, no significa que sean valores nulos, porque los valores nulos están aquí alrededor como datos que no son desplegables. Entonces, bueno, esta es una manera de calcular el promedio en watt por metro cuadrado. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer un cambio de unidades? ¿Qué pasa si yo quisiera decir, bueno, es que yo no necesito el valor de radiación solar en watt por metro cuadrado, lo necesito en kilowatt por kilómetro cuadrado? Entonces, también podemos utilizar la calculadora raster para poder hacer este tipo de operaciones. Entonces, vamos a abrirlo de nuevo. Vamos a transformar nuestro promedio que está en watt por metro cuadrado a kilowatt por kilómetro cuadrado. Entonces vamos a seleccionar la capa que se nos creó. Vamos a decir, a ver, por ejemplo, vamos a establecer nuestra relación de transformación de unidades. Si tenemos watt por metro cuadrado, entonces vamos a tener que dividir entre 1000 para pasar los watts a kilowatt. Y luego vamos a tener que multiplicar ese metro cuadrado, lo vamos a pasar a kilómetros cuadrados. Entonces vamos a tener que multiplicar por 1000, pero elevado al cuadrado, para que se conserve la relación de los metros cuadrados a kilómetros cuadrados. Entonces, esto acá por 1000 elevado por 1000 por 1000. Es importante mencionar que, por ejemplo, aquí la calculadora raster maneja también un ambiente de programación en Python. Si nosotros quisiéramos poner expresiones con ciertas sentencias, deben de ser bajo la sintaxis de Python. Entonces, bueno, hay una forma de establecer el al cuadrado. Bueno, en este caso la calculadora nos permite poner el gorrito como tal. También podemos poner 2 asteriscos o simplemente multiplicar 1000 por 1000. Que finalmente a nivel de procesamiento es más sencillo para la computadora hacer 1000 por 1000 que elevar un número al cuadrado. Entonces nada más déjenme verificar que esté todo correcto. Ok, sí. Entonces, aquí nos está diciendo que tenemos una expresión no válida. Ya vi por qué. Ok, ahora sí. Y tampoco hemos establecido dónde se va a guardar nuestra capa de salida. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar unidades. P4, meses, kilowatt por Q2. Ahora sí, en teoría no deberíamos tener igual ningún problema, porque vamos a conservar la misma extensión de los raster de entrada. Vamos a conservar el mismo número de filas que de columnas, y vamos a conservar el sistema de coordenadas. Entonces, aquí realmente el error que pudiéramos tener es haber escrito una mala expresión y que el resultado no se obtenga de acuerdo a lo establecido. Entonces vamos a darle a aceptar. Y ahora sí ya tenemos nuestro valor de radiación solar por kilómetro cuadrado. Si nosotros quisiéramos pintarlo,
un color más, más visual o más vistoso, podemos incluso categorizar o clasificar los valores del raster para que los colores se ejecuten en función de diferentes clases. De hecho, esa es otra opción que se puede hacer si lo vamos a probar. Podemos establecer que sea un valor continuo o incluso un valor igual, o podemos establecer una distribución del color, pero que agrupe los valores de raster en intervalos discretos, como por ejemplo aquí lo podemos ver. Si nosotros le damos discreto, va a agruparlos de un valor a otro valor. Entonces son parte de las opciones que podemos tener aquí. Podemos cambiar la rampa de color y nosotros podemos dar clasificar y intervalo continuo. Miren, se modifica. Podemos incluso definir el número de clases. Por ejemplo, si le diéramos, a ver qué pasa si le damos exacto, o sea, nos divide nada más en función de ya no como tal nos establece el intervalo. Entonces vamos a dejar discreto, vamos a seleccionar un número de clases diferente, vamos a seleccionar más clases. Como tenemos varios valores con 0, pues también nos los está marcando. También tenemos que tener en cuenta que podemos incluso necesitar en valores bajos mayor representación, por lo que podríamos necesitar incluso una escala de color que tenga una mayor variación de colores en valores pequeños para poder representar mejor esos valores. Entonces vamos a dejarle aquí, vamos a dejarle un valor continuo, lineal como estaba inicialmente, y no le vamos a dar clasificar, vamos a dejar continuo, así como inicialmente lo teníamos. Y nosotros aquí podemos establecer la intensidad del color, aquí en la opción de color rendering. Y nosotros ahorita de momento lo vamos a dejar normal, pero podemos manejar brillo, manejar la parte del contraste, qué tan saturado queremos que se vean los colores, incluso dar esos matices. Pero finalmente nosotros tenemos que tener cuidado de que los colores sean suficientemente representativos para el tipo de datos que estamos manejando. Le vamos a dar a aplicar, aceptar. Entonces así es como nosotros pudiéramos ver la distribución de la radiación solar a lo largo de todo el país, ¿no? Y finalmente ese es nuestro valor promedio por 4 meses. Ya hicimos álgebra de mapas para calcular promedio interactuando varias capas de raster. Ya hicimos la interacción con números escalares para poder hacer cambios de unidades y de momento eso es lo que correspondería a esta sección del curso. Corte. Hablábamos de que los datos raster básicamente se pueden describir incluso como imágenes digitalizadas para su manejo en equipos, en softwares como QGIS. Y eventualmente esto despliega varias posibilidades para poder digitalizar o georreferenciar imágenes que se encuentren impresas en papel para poder llevarlas al software y empezarlas a procesar. A veces en nuestro andar por este tipo de temas podemos encontrarnos con situaciones en las que encontramos la información para estudiar un fenómeno en específico, pero no tenemos un mapa digital de una ubicación o de una zona en específico y la encontramos de forma impresa. Por ejemplo, en un mapa antiguo o en un mapa que se imprimió hace muchos años y que curiosamente por exigencias de nuestro estudio pues necesitamos tener información de ese momento. Entonces nosotros podemos hacer la georreferenciación de esta imagen y poderla pasar a un mapa digital
en formato raster, como un conjunto de píxeles para poder trabajarlo. Entonces, si por ejemplo utilizáramos este mapa antiguo, que es solamente un ejemplo, lo que haríamos en QGIS, o lo que nos permite hacer QGIS, es establecer diferentes puntos para poder darle una orientación a esta imagen. Por ejemplo, la bondad de esta imagen es que, o de este mapa, es que tiene sus cuadrícula de latitud y longitud, y nosotros a partir de la intersección de estas líneas podemos establecer un punto para poder darle este sentido de orientación a una imagen. Lo que nosotros vamos a hacer es algo parecido, pero vamos a georreferenciar una imagen de nuestro país. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta que se llama georreferenciador, que se encuentra en la pestaña raster y aquí. Ese es como un símbolo de gatito que se llama georreferenciador. Entonces lo vamos a dar a abrir. Y nosotros lo que vemos aquí es que únicamente podemos cargar archivos raster o en diferentes formatos. Y si estamos hablando de que estamos procesando una imagen, estos archivos pueden venir en diferentes formatos, JPG, PNG. QGIS no los va a leer. Entonces agregamos y vamos a agregar, aquí yo tengo una imagen del territorio mexicano y la vamos a añadir. Aquí, como podemos ver, yo ya previamente, para adelantar un poquito el proceso, ya establecí algunos puntos, pero ahorita yo les voy a mostrar cuál es todo el procedimiento que se debe de realizar para seleccionar o para establecer estratégicamente puntos que me permitan darle una orientación a esta imagen y pasarla a un archivo raster que yo pueda procesar, manipular e incluso hacer operaciones con ese archivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer una vez que cargamos una imagen es modificar ciertos parámetros como que se llaman parámetros de la transformación. Primero nosotros vamos a necesitar establecer un método para la transformación que puede ser polinomial, spline, para poder, digamos que, interpolar las coordenadas que nosotros estemos posicionando en los puntos que se establezcan y así transferirlos a lo largo y ancho de toda la imagen. También vamos a tener que seleccionar el sistema de coordenadas en el que se va a guardar el raster que se vaya a crear y vamos a seleccionar igual un formato en el que se va a guardar esta imagen. Aquí ya lo tenemos establecido, va a ser un raster en formato TIFF, y algo que es importante de hacer es que hay que guardar los puntos de control por si en algún momento se necesitan editar o utilizar para agarrarlos de referencia y georreferenciar otra imagen. Y vamos a cargar en QGIS el archivo que se genere cuando esté terminado. Entonces le vamos a dar a aceptar. Y ahora vamos a utilizar esta pestaña que nos dice añadir punto. Hay otra que nos permite eliminar los puntos y hay otra que nos permite mover los puntos en caso de que no los hayamos puesto de una forma adecuada. Ahora bien, nosotros en esta imagen, a diferencia del mapa que les mostré inicialmente, no tenemos una guía que nos diga cuál es el valor de latitud o de longitud, o sea, una cuadrícula, no tiene una cuadrícula que cuya intersección nos indique latitud y longitud de un punto. Entonces, bueno, tenemos también herramientas como Google Maps que nos permite identificar, por ejemplo, una ciudad importante, y nosotros podemos copiar esa referencia a un punto y podérselo poner, que eso fue básicamente lo que se hizo en esta sección. Como nosotros tenemos una imagen que incluso tiene una parte de los estados de Estados Unidos, lo más adecuado para conservar las distancias y la extensión del mapa, pues es incluso georreferenciar ciudades como ¿qué ciudad será esta? Como Florida, bueno, Tampa en este caso. Nosotros en esta imagen podemos
posicionar diferentes ciudades y poder agarrar un punto para georreferenciarla. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos georreferenciar Puerto Vallarta, lo posicionamos aquí, vamos y buscamos el punto, digamos que las coordenadas geográficas en Google Maps, que finalmente es una ventaja que Google Maps trabaja en coordenadas geográficas, y nosotros lo añadimos aquí. Si nosotros le damos en añadir punto y luego le damos clic sobre este punto en específico y vamos y buscamos el punto en Google Maps, lo escribimos, X acuérdense que es longitud y Y latitud, y le damos a aceptar. Cuando le demos a aceptar, en este caso yo le voy a dar cancelar porque ya no voy a agregar ningún otro punto, se van a agregar aquí y se van a ir, vamos a ir seleccionando si queremos que sean visibles cada punto. Si que no queremos que sea visible, pues lo seleccionamos. Si queremos que sea visible, pues lo seleccionamos. Tomamos nuestra herramienta de mano y así agregamos cada uno de los puntos con ese procedimiento que les acabo de mostrar. Si vemos que agregamos un punto que no queríamos, entonces lo podemos eliminar con esta herramienta de borrar punto. Entre más puntos se agreguen, mejor se va a hacer la georreferenciación e incluso mejor se va a hacer la interpolación de las coordenadas para generar el raster digital. En este caso yo agregué 13 puntos y los agregué desde el norte hasta el sur, incluso abarcando territorios de otros países como Estados Unidos. Agarré 3 puntos en Estados Unidos y agarré un punto ya al final en Tapachula, en Chetumal e incluso en Honduras, para mejorar un poco la precisión en cuanto a la georreferenciación. Entonces, una vez que ya se considere que tienen un buen número de puntos, a lo mejor ustedes pueden agregar otros 6 puntos más, 7, para tener 20 puntos y que su georreferenciación tenga menos error. Lo pueden hacer. Una vez que ya tengan el número de puntos que el usuario considere que es adecuado, le van a dar correr. Y aquí nos dice que bueno, ya se hizo correctamente la georreferenciación y ahora lo vamos a hacer pequeño. Y le vamos a dar zoom a la capa y aquí nos va a aparecer nuestra imagen georreferenciada. Esta imagen ya es un conjunto de píxeles, el cual podemos manipular como si fuera un raster más, como los que estuvimos analizando. Aquí en este caso yo nada más escogí 13 puntos e incluso pude haber escogido mal alguna de los puntos, porque del lado izquierdo, se me ve una distorsión así como medio sesgada. La idea es que la imagen salga lo más cuadrada posible para que no tengamos estos errores de georreferenciación y principalmente cuando se vaya a utilizar con un sentido. Entonces, así es como se georreferencia una imagen y podemos pasar de una imagen impresa a una imagen digitalizada.